Hola, muy buenos días, muy bienvenidas a todos y a todas los que están en la plataforma el día de hoy con nosotros y aquellas y aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tenemos, como ya se ha vuelto una tradición, un ejercicio más de lo que se denomina tertulia académica. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Marco Antonio Sein, quien ustedes lo verán, es un experto en la materia, pero para que sea un ejercicio verdaderamente de tertulia y no un ejercicio tradicional de monólogos o una obra de teatro en la que nada más el doctor Sein y un servidor hagamos un ejercicio ahí teatral, pues las invitamos para que por favor entre todos como es una idea, como es la idea de este formato, pues vayamos construyendo el diálogo a través de las provocaciones, de los conocimientos que el doctor Sein muy amablemente nos va a exponer el día de hoy. Para que esto pueda suceder así, les pediría que por favor mantengamos el micrófono cerrado y la cámara abierta, pero si desean participar, por favor levanten la mano o en todo caso pidan el uso de la voz por medio de la caja de comentarios que tienen en el ángulo superior derecho de la plataforma. Antes de leer la síntesis curricular del doctor Marco Antonio Sein, les recuerdo que el tema de hoy es una mirada hacia los organismos constitucionales autónomos, un tema pues de vanguardia, interesante, ustedes lo saben, a manera de poner un poco en contexto, el artículo 40, sin afán de parecer muy abogado, lo digo con todo respeto a los presentes, el artículo 49 de la Constitución señala, ustedes lo saben, la división de poderes, en reconocimiento a este ejercicio doctrinal que ha venido construyendo las democracias modernas, los sistemas de gobierno en todo el mundo, reconoce tres poderes, los divide así para su ejercicio, para su control, accountability, dicen en los sistemas angloamericanos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y estos organismos públicos autónomos, hay teóricos que los señalan fuera, digamos, de la teoría clásica, hay otros que exigen y claman una reforma constitucional a este artículo 49, otros que consideran que México está subido ya en la ola, digamos, de la creación de estos nuevos organismos como Taiwán, Ecuador, Venezuela, algunas experiencias latinoamericanas, alrededor de 350 organismos públicos autónomos en todo el mundo. Pero muy bien, para platicar de estos temas, además de la mano de un experto como es el doctor Sein, es que hemos propiciado este espacio. En atención a la investidura del doctor Sein, me voy a permitir leer su síntesis curricular y posteriormente pues otorgarle el uso de la voz para que vayamos platicando con él. El doctor Marco Antonio Sein Chávez es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacando la obtención de mención honorífica en el grado de licenciado y doctor, y en maestría, graduado por alto desempeño académico, además de haber sido distinguido con el premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada a la mejor tesis de doctorado del año 2017, otorgada por la División de Estudios de Posgrado de nuestra máxima casa de estudio. Es reconocido como candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, miembro fundador del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho, asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, AC, miembro del Consejo Académico de México, justo AC, así como miembro de los siguientes colegios de abogados: la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y la Barra Tabasqueña de Abogados. Ha impartido en su alma mater las cátedras de Teoría General del Estado, Derecho Parlamentario, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. En el sector público ha desempeñado diversos cargos en el Poder Legislativo Federal y la Administración Pública Federal y local, entre ellos en la Secretaría de Salud Federal como secretario técnico de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene y en el Senado de la República como asesor legislativo. Actualmente es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector privado se ha desempeñado desde 2015
como socio en el despacho Sain & Sain, SC, actualmente con licencia. En el sector social se desempeña como vicepresidente de la Fundación Alianza por la Salud en México. Por mencionar algunas de sus obras, destacamos el libro Organismos Constitucionales Autónomos de la editorial Tirano Blanche del 2018, el libro Organismos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas 2020, editado también por Tirano Blanche. El capítulo del libro Agrobusiness 2017 México, obra colectiva coordinada por Carol Vanden Hoek y Wendy Baker, dentro de la serie Getting the Deal True, publicada por Law Business Research del 2016. Capítulo de la guía Agricultural Law in Mexico, Overview, obra colectiva publicada por Thomson Reuters y Association of Corporate Counsel, ambas en coautoría. Capítulo del libro Agrobusiness 2019 México, obra colectiva coordinada por Carol Vanden Hoek y Edith F.W. Johnson, dentro de la misma serie Getting the Deal True del año 2018. Colaboración en el libro Diputados Constituyentes, con el ensayo sobre el diputado constituyente, obra colectiva coordinada por el doctor Armando Soto Flores, publicada por la editorial Porrúa. Artículo, Guía Bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situaciones de emergencia en el contexto del COVID-19, violatoria de los derechos humanos, en la revista de la Universidad de La Salle, y además debo decirles que es articulista invitado en la revista Nexos y El Mundo del Abogado, así como en los periódicos La Jornada y El Universal. Doctor Marco Antonio Seid, muy bienvenido a este espacio, que es tu espacio, en el que trataremos de dialogar contigo y de construir algunas líneas interesantes. Muchas gracias y muy bienvenido. Muchas gracias, maestro Camacho, y por supuesto muchas gracias a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en este programa muy interesante. Luego de que me lo platicaba mi gran amiga Bárbara García, la existencia de este programa por parte de la Escuela Judicial Electoral, yo la felicité mucho y por supuesto los felicito a todas y a todos quienes participan de ello, puesto que son espacios que son necesarios, que son además trascendentales para que haya un debate serio de temas de especial trascendencia en la realidad actual de México y del mundo, por supuesto. Y este es uno de los temas que en los últimos meses se ha platicado mucho, se ha estado poniendo en tela de juicio por alguna parte la pertinencia de la existencia de estos organismos, y por otra parte también hemos visto que hay una defensa por un sector importante de la academia y también del servicio público respecto de esta pertinencia. Es la razón por la que seguramente hoy estamos aquí todas y todos platicando, ver cuál es su pertinencia, ver cuál es su importancia y por supuesto cuál es el papel que juegan en el control democrático del Estado mexicano particularmente, como usted ya lo señaló, maestro Camacho, son figuras muy parecidas a las que existen en algunos otros países. Sin embargo, debemos recalcar que el organismo constitucional autónomo es una figura creada por México con esas características tan peculiares. Parecería ser única en el mundo. Tenemos otros ejemplos muy fuertes como las agencias administrativas independientes en Estados Unidos, pero que definitivamente no tienen el mismo diseño institucional y constitucional. Entonces, pues con todo gusto yo estoy aquí el día de hoy y usted señale cuál cree que deba ser la mecánica de nuestro conversatorio, de nuestra tertulia, y por supuesto que yo estoy en la mejor disposición de lo que ustedes ordenen. Muchas gracias, doctor Seid. Pues mira, hemos recibido, arrancando, una pregunta que creo que es por demás interesante y que incluso puede dar, de alguna manera se contesta en los libros que has publicado en Tirano Blanche. He tenido la oportunidad de revisarlos, algunos de ellos. Un poco en atención a esta tertulia también me permití revisar algunos otros de otros autores, pero es mi obligación plantearte la pregunta y tú me dices cómo la vamos contestando. Nos preguntan: ¿qué tan indispensables son los órganos constitucionales autónomos para un sistema democrático más allá de la tradicional división de poderes? En otras palabras, para hablar de forma democrática de gobierno, ¿es indispensable que existan órganos públicos autónomos?
Yo no tengo duda de que la respuesta es positiva. El organismo constitucional autónomo y particularmente la autonomía constitucional cumple con todos los alcances y límites para ser considerada una decisión política fundamental. Ha sido una decisión que se ha tomado a lo largo ya de muchos años, que tiene motivos muy claros y que tiene finalidades también muy claras, y por supuesto ha tenido una relevancia muy especial en este sistema democrático que hoy vivimos en México. Desde mi punto de vista, no tengo duda de que se tratan de organismos, de entes públicos fundamentales para lograr vivir en este sistema democrático al que aspiramos a vivir, porque debemos recordar que tenemos también un camino por andar todavía. No podemos hablar de una democracia consolidada, y menos en estos momentos en que muchas de las instituciones democráticas están siendo cuestionadas desde lugares que normalmente no son cuestionadas. Podemos hablar desde el mismo poder. Entonces, no tengo duda, si desde el mismo poder y con el estilo que estamos viendo en los últimos años están siendo cuestionadas, quiere decir que algo bien están haciendo, y por supuesto que hoy es impensable que volvamos a tener una política monetaria como se decía en los años 70 manejada desde Los Pinos, o que tengamos otra vez una organización de las elecciones desde el propio Poder Ejecutivo, como en algún momento se hacía, o que tengamos actividades regulatorias por ejemplo, del sector telecomunicaciones, también desde el propio Poder Ejecutivo. Hoy es indispensable contar con entes que antes que todo deban su razón de ser a un mandato constitucional, deban su razón de ser a una decisión que ha sido tomada de manera soberana a lo largo de los años, y por supuesto que deban esas finalidades que persiguen a ese mandato que ese propio pueblo se lo ha ido dando a través de sus representantes a lo largo de los años. Entonces, contestando en síntesis la pregunta, yo veo impensable un sistema democrático mexicano el día de hoy sin la existencia de estos organismos constitucionales autónomos. Y no me quedo solo en eso. Yo lo que he propuesto en los diferentes foros en los que he estado, y por supuesto en los diferentes medios en los que he escrito, es que debe haber una mayor camino hacia la autonomía de varias otras instituciones. Yo no puedo seguir pensando en que exista una auditoría superior de la Federación que siga siendo un órgano técnico de la Cámara de Diputados, puesto que ese simple hecho la hace estar a esa auditoría en un conflicto de interés de origen. Depende de un ente público político, resultante de este adjetivo que se les ha puesto de estos mayoritarios, y siempre sujeto a sesgos políticos. Y en los últimos meses creo que ha quedado, y en los últimos 2, 3 meses, ha quedado comprobado que a la Auditoría Superior de la Federación se le debe dar otro rango, se le debe dar además dientes, y se le debe dar una manera de blindarlo frente a todos los ataques que pueden venir desde el mismo poder. Tampoco pienso que suene descabellado que contemos con una Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autónoma. Hoy seguimos hablando de un órgano desconcentrado que en diferentes momentos de la historia hemos visto que ha estado sujeto a presiones políticas y ha tomado varias de sus decisiones, y estoy diciendo desde su origen hasta acá, no estoy diciendo en los últimos 2, 3, 4 años, sino desde hace mucho tiempo, ha tomado decisiones que inciden directamente en un derecho humano fundamental que además es habilitante, como es la salud de todas y de todos los mexicanos. Entonces también eso yo pienso que debe ir hacia la autonomía, como fue en su momento la COFETEL, hoy IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, o como sucedió también con la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, necesitamos este tipo de entes, y una propuesta que yo hago y que voy a persistir haciéndola es tener un Instituto Nacional para la planeación y desarrollo de la infraestructura. No podemos seguir en este país generando infraestructura, construyendo obras
que de un momento a otro se dejen de construir, y esto ha pasado desde hace muchos años para acá. Hoy vemos que existen carreteras que no se terminan, vemos que han existido hospitales que se construyen y que no se equipan y no se les dota del personal para su operación. Hoy tenemos que hay aeropuertos que no se construyen, o tenemos otros muchos planes que deberían ser transeccionales, que deberían depender no de un proyecto político, sino de una visión de Estado a futuro y una visión muy clara hacia dónde nos queremos desarrollar, y que no ha sucedido, porque llegan proyectos políticos que simplemente no quieren inaugurar una obra que tal vez hizo su antecesora o antecesor. Entonces, entre estas hay otras propuestas que yo pienso que debemos navegar hacia allá. Cuando me dicen si deben desaparecer algunos, no lo sé. Seguramente, como ya sucedió con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, algunos, los más débiles, podrán ser eliminados, pero no tengo duda de que la figura, la naturaleza jurídica del organismo constitucional autónomo llegó para quedarse. No va a haber una marcha atrás en este sentido, por lo menos siempre va a haber uno o dos, no tengo duda. Y entonces, en lugar de estar discutiendo sobre su pertinencia y si gastan poco o gastan mucho, que seguramente debe haber una discusión sobre eso, pero no sobre eliminarlos por esa razón, seguiremos hablando de que existen unos entes que nos dicen que no son parte de ningún poder, pero que no sabemos dónde están porque ese artículo 49 sigue estando actualizado, cuando es claramente un artículo rebasado por la realidad. Entonces no vamos a poder mejorar estas creaciones humanas, como todas las creaciones humanas son mejorables, mientras sigamos negando su existencia y negando la importancia que tienen. Yo soy más de la posición de que hablemos de ellos, de que los ubiquemos donde deben estar, y por supuesto después empezar a proponer esquemas de mejora en todos los sentidos en los que pueden mejorar, que debo decir son muchos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Quisiera que me ayudaras, que todos me ayudaran a entender una cosa que me sigue siendo cierto, me provoca las preguntas. Entiendo que los organismos públicos autónomos en el mundo, pero particularmente en México, giran alrededor de tres ejes, que es la autonomía financiera, que es la organización de las elecciones, y la Rectoría de los Derechos Humanos, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Leyendo un poco al doctor Héctor Fix Zamudio, maestro de muchos de ustedes, de muchos de nosotros, decía que los organismos públicos autónomos deberían tener un papel de colaboración y no ser vistos en su esfera como contrapesos al ejercicio del poder, digamos, en la lectura clásica, por ejemplo, del doctor Diego Valadez. En tu opinión, doctor, ¿los organismos públicos autónomos, al estar desagregados constitucionalmente, no ubicarlos en un artículo 49 o en un apartado, deberíamos transitar hacia un ordenamiento jurídico constitucional que les dé absoluta certeza? ¿Deberíamos mantenerlos tal y como están en ese espacio desagregado? ¿O deberíamos definirlos legal y constitucionalmente? ¿Cuál sería, en esta última parte de tu exposición, el camino que debemos transitar hacia un ordenamiento de estos organismos públicos autónomos, toda vez que algunos otros autores ven un riesgo en la proliferación de estos organismos, y entonces su temor radica en que se pulverice la idea clásica del Estado y las funciones se dividan en organismos que están desagregados y que no terminan de encuadrarse en la Constitución? No sé, te dejo esa pregunta, doctor. Pues definitivamente una de las propuestas más claras han sido el generar un capítulo o título, depende de lo que se quiera, dentro de la propia Constitución, como ya sucede con alrededor de 16 constituciones estatales, me refiero de las entidades federativas,
en donde se regule, primero que nada se defina qué es el organismo constitucional autónomo y se tenga un listado claro de cuáles son, porque hoy seguimos, y parecería mentira, pero seguimos discutiendo cuáles son. Hay quienes dicen son 13, hay quienes dicen son 10, hay quienes dicen son 9, etcétera, y desde ahí, desde esa lectura en que puede haber una discrepancia tan clara en algo tan fundamental como es saber cuántas instituciones que tienen una especial relevancia existen en una estructura institucional, pues entonces necesitamos, lo primero de todo es actualizar por fin ese artículo 49, que repito, se encuentra absolutamente rebasado, se encuentra desactualizado y se encuentra además fuera de toda realidad. El artículo 49 señala que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en tal y tal y tal, y parecería de esa lectura que no hay nada de eso de supremo poder por repartir todavía, para no hablar de una división. No hay nada de eso por repartir, pero tenemos que en varias partes de la Constitución, como usted bien lo señala, maestro, encontramos dispersos diferentes instituciones que la doctrina y la propia jurisprudencia ya nos señala que se encuentran a la par jerárquicamente de esos tres poderes y que por lo tanto no se encuentran adscritos a ninguno de ellos. Por lo tanto, de ese poder que parecería no había nada por repartir, en realidad sí había mucho por repartir, y había tanto por repartir como 9 instituciones que hoy existen y que operan, que en realidad yo hablaría de 8, porque el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social no ha logrado el perfeccionamiento de la figura. Entonces existen 8 instituciones que deben estar, en las que se debe estar invirtiendo más o menos 40,000 millones de pesos anuales, que realizan labores fundamentales, como ya lo señaló usted, como puede ser la organización de las elecciones o como puede ser la protección y promoción de los derechos humanos, y que no sabemos dónde poner. Entonces es muy claro el camino, y el camino es actualizar por fin ese artículo 49 y crear un capítulo o título dentro de la Constitución, como sucede con los poderes, en donde se regulen estos organismos constitucionales autónomos, repito, como ya sucede y en donde se encuentran más a la vanguardia, por supuesto, por lo menos 16 constituciones locales. Entonces, el día en que logremos eso, en que logremos señalar primero que todo cuáles son, pues en ese momento lograremos poner orden a unas instituciones públicas que se encuentran, no solamente debemos decir dispersos por la Constitución, sino se encuentran en la parte orgánica, pero también en la parte dogmática de la Constitución, contribuyendo a este desorden que hemos logrado tener a lo largo de los años en el texto constitucional, con reformas que no llevan un orden, con un documento que es muy generoso y que nos ha dado muchísima estabilidad política y social en el país, pero que sigue siendo un documento que podría estar mucho más ordenado. Entonces, sin duda, esa sería la propuesta, maestro Camacho, y por supuesto coincido en que hoy se encuentran desagregados, en que hoy se encuentran, podríamos decir, en desorden, en que hoy cuentan con criterios diferentes de integración, lo cual no está mal, pero necesitaríamos darle orden también a eso. Cuentan con criterios diferentes en el ejercicio presupuestal también, y cuentan con criterios diferentes también en sus finalidades. Entonces, necesitamos encontrar cuáles son los puntos comunes de todos, a partir de ese momento generar en el cuerpo constitucional un capítulo o título donde lo señalemos, y por supuesto, ya en el caso particular de cada uno, señalar cuáles son las peculiaridades. Muy bien, muchas gracias, doctor. Eso responde, y ya vamos tomando ahora sí la forma de una tertulia, porque Luigi Villegas nos preguntaba, dice, doctor Sein, cuando mencionas que los ubiquemos donde deben estar, debería existir un apartado de la Constitución específica para regularlos. Creo que esta última parte de tu intervención da respuesta a esta interrogante. Y Antonio Urbina Reyes nos pregunta si deberíamos, en tu opinión, debería otorgarse autonomía constitucional
al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para mantenerlo alejado de los vaivenes políticos. Y esta pregunta es muy, muy pertinente. Tengo un par que te voy a hacer después de dejarte esta, porque algunos autores señalan que tanta autonomía a estos organismos puede producir un efecto adverso respecto a que pueden salirse de control ellos mismos y pueden ejecutar ideas que pueden poner o vulnerar o poner en riesgo al propio Estado. Entonces, aprovechando esta pregunta de Antonio Urbina y dejando esta otra interrogante, te devuelvo el uso de la voz. Deberíamos otorgarle autonomía constitucional al comité de participación. Aquí lo que yo tengo muy claro es aquella propuesta que seguramente varias y varios en esta tertulia recordaremos del candidato en ese momento, Peña Nieto, en que se decía que se buscaría generar algo que le llamaban Comisión Nacional Anticorrupción. Yo no creo que sea una idea descabellada, y más que darle solamente al comité de participación, que recordemos, es una parte muy importante, pero es una parte del sistema nacional, autonomía constitucional, podría llevar a que en la estructura interna del sistema pudiera haber algunas discrepancias y pudiera haber de manera frecuente muchos choques que podrían llevar a una pausa y a una lentitud y a una parálisis administrativa del propio sistema. Yo soy más de la idea de volver a esa propuesta y tener una verdadera Comisión Nacional Anticorrupción, porque hoy tenemos que el sistema sigue sin funcionar por una clarísima falta de voluntad política, en que no se han designado a todos los integrantes del comité del Sistema Nacional Anticorrupción, en que han sucedido muchas cosas que nos han dejado claro que simplemente no ha entrado en funcionamiento como debería, por una situación en que los políticos no han querido que entre en funcionamiento. Hoy seguimos teniendo en el discurso diario, en diferentes latitudes y en diferentes partes del mundo, y también, por supuesto, en diferentes lugares en México y desde diferentes foros en México, en que nos hablan de que debe haber y que hay un efectivo combate a la corrupción. Y las pruebas señalan otra cosa. Las pruebas señalan que verdaderamente ese combate frontal no se ha dado, que el combate frontal a la corrupción a veces es selectivo y no es generalizado, y que además la eficacia de ese sistema o la eficacia de esa política pues queda muy en entredicho, derivado primero de esa falta de voluntad política, y también, por supuesto, derivado de lo selectivo que se ha sido en los casos que se combaten, porque no se combaten todos los casos que a toda luz ha quedado claro, implican algunas prácticas que podrían ser encuadradas dentro de ese concepto tan amplio que es la corrupción. Entonces, yo volvería a esa idea, y por supuesto que una parte fundamental de esa idea es la Auditoría Superior de la Federación, a la cual también le daría autonomía constitucional, y también ver cómo van a funcionar cada uno de los entes que controlan, supervisan y vigilan a los diferentes poderes. La Secretaría de la Función Pública, que se encarga de hacerlo con el Poder Ejecutivo, a lo largo de su historia, desde que era la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hasta la Secretaría de la Función Pública, en donde tenemos investigaciones que han sido verdaderamente vergonzantes, como ha sido el de la Casa Blanca, o como luego sucede con la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, nos ha dejado claro que se encuentra sujeta a también un conflicto de interés de origen, porque finalmente está en todo momento supervisando el quehacer de sus pares, y por supuesto se encuentra dependiendo de una de las personas a la que debe vigilar. Lo mismo sucede con la Auditoría Superior de la Federación respecto del Poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados. Y lo mismo sucede también en los otros poderes y en los organismos autónomos también, por supuesto, en donde, a pesar
que es la Cámara de Diputados quien designa los titulares de sus contralorías internas, seguimos viendo que en muchos casos esas contralorías no han funcionado, y ahí volvemos a esta discusión que ya usted platicaba. No estamos hablando de que un autónomo deba estar fuera del esquema de rendición de cuentas, por supuesto que no. Debe estar dentro como cualquier otra institución pública que debe su origen a la cosa pública, que debe su operación a los recursos públicos, y dentro de sus finalidades se encuentra buscar el bienestar de todas y de todos. Por supuesto que deben estar dentro del esquema, y es algo que debemos mejorar, pero debemos mejorarlo proponiéndolo y no diciendo, en la discusión que nos hemos llevado de si deben existir o no, hemos dejado de vigilarlos, porque estamos yéndonos a discusiones políticas en lugar de estarnos yendo a discusiones verdaderamente administrativas y verdaderamente técnicas respecto del quehacer cotidiano que desempeñan y de cómo lo hacen, y si lo hacen con una utilización eficiente de los recursos y todo lo que implica un concepto como la buena administración. Gracias, doctor. Pues quiero compartir y quiero agradecerle a quienes me han pedido hacer el uso de la voz. Lo celebro mucho, de eso se trata este ejercicio. Así que les daré el uso de la voz en el orden como lo fui recibiendo. En primer lugar, Jorge Reséndiz nos pide el uso de la voz. Al término de Jorge, el maestro Luigi, a quien saludamos, nos pide el uso de la voz. Y al final, Fernanda. Guillermo Pliego nos realiza una pregunta, pero podríamos iniciar con esas tres, si está de acuerdo, doctor. Claro. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, doctor. Doctor Sainz, buenas tardes. Yo quisiera consultarle su opinión acerca de... Es un problema que se observa sobre todo en autoridades electorales. ¿Qué pasa por el hecho de que las autoridades o los órganos reguladores se designan o se integran por los sujetos regulados, en este caso los partidos? A pesar de que son órganos, por ejemplo el INE, que cuenta con autonomía constitucional, se encuentra permanentemente presionado, digamos, por distintos aspectos que van desde el presupuestal o una amenaza, digamos, de posible remoción o algo para intervenir en su desempeño. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Muchas gracias, doctor. Aquí lo leo. Entonces, estamos hablando de que consideramos al Instituto Nacional Electoral como un agente regulador, como un órgano regulador, y de que consideramos a los partidos políticos como entes regulados por aquel. Entonces, en esto coincido. Efectivamente, son tan poderosas las facultades y atribuciones con que cuenta el INE que podemos estar hablando que en muchos momentos llevan a cabo una función regulatoria, y lo hacen porque en ese quehacer tienen un desempeño de actividades, como lo dice la Corte, cuasi legislativas, cuasi ejecutivas y cuasi jurisdiccionales. En eso estamos totalmente de acuerdo, y por supuesto, don Jorge, que también estamos de acuerdo en el hecho de que en la integración del órgano de gobierno, en este caso del Consejo General, haya una intromisión, bueno, no es intromisión, una intervención, porque está además constitucionalmente establecido así, una intervención clara de los agentes regulados como son los partidos políticos. En esto coincido también, don Jorge, y yo la forma en que, y esto lo planteo en el último libro que acaba de salir, que es el de los organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas, planteo un modelo institucional de organismo constitucional autónomo en el que propongo, como sucede, ya no es una creación mía, ya sucede con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y con la Comisión Federal de Competencia Económica, que para el acceso a ser integrante a un órgano de gobierno del INE o de cualquier otro organismo constitucional autónomo, antes que todo, se cumpla con exámenes de conocimientos técnicos de los cuales derive una primer filtración, y de ahí se proponga, bajo el esquema que está establecido, por ejemplo, para el INE, a la Cámara de Diputados. De ahí se propongan a los perfiles que pueden cumplir
de buena manera con ese mandato constitucional. Si bien no podemos evitar del todo que haya una injerencia clara de partidos políticos, porque finalmente los partidos políticos están representados en las cámaras que finalmente también designan a estos integrantes, sí podemos empezar por profesionalizar a los perfiles, por buscar que sean perfiles idóneos para realizar esa tarea y por supuesto de esa manera también de alguna de forma contundente mitigamos el riesgo de que esas personas que acceden a esos cargos le deban el acceso a ese cargo a un partido político y no antes a sus propios conocimientos. Entonces, necesitamos, y yo estoy claro de eso, como en cualquier organismo que necesita de solvencia técnica en sus perfiles, que antes que todo, esos perfiles cumplan con ese conocimiento técnico que requiere. Y eso, la mejor manera que hemos encontrado en el mundo de hacerlo, en las universidades o en la Escuela Judicial Electoral o en cualquier otro lugar, son los exámenes de conocimientos. Entonces, de esta manera, don Jorge, lograríamos también, como ya lo decía, mitigar el riesgo de que esto exista sin soslayar que esto va a seguir existiendo. Finalmente, estamos hablando de una relación de entes mayoritarios con entes contramayoritarios, pero sabríamos que esas personas que accedieron al cargo tienen los conocimientos técnicos suficientes para desempeñarlo de manera correcta y, por supuesto, convencidos de que deben el acceso a ese cargo no a un partido político, no a un favor político, sino a la preparación que ya tienen. Muchas gracias, doctor. Gracias. Seguiría, bueno, para redondear esta pregunta, dice Rita Leonor, como en los soples se lleva a cabo un examen para sus integrantes del Consejo General, por ejemplo. Seguiría, por favor, Luigi, si nos ayuda abriendo su micrófono, formulando su comentario. Gracias. Sí, claro. De hecho, iba a hacer otra pregunta, pero la verdad es que me voy a... La pregunta que hizo el maestro Jorge Reséndiz, la verdad es que me incita a preguntar otra cuestión. Precisamente, esta es una de las cuestiones que se ha mencionado, doctor, la cuestión de la injerencia de los partidos políticos en los órganos electorales. Por ejemplo, y ahorita mencionó por ahí la persona de Guanajuato, como en el caso de los sople, perdón por el ruido ambiental. Bien, en el caso de los sople, la reforma constitucional del 2014, en la exposición de motivos decía literalmente, bueno, literalmente no, pero palabras más, palabras menos, que existe una desconfianza en los consejeros electorales de los sople, porque estaban estos cooptados o influenciados por los partidos políticos representados en los congresos estatales que los designaban. Entonces, decía que se tenía que cambiar el modelo, y el modelo se cambió y se desterró de los congresos locales para llevarlo al Instituto Nacional Electoral en el caso de los soples. En el caso de los tribunales electorales locales, el modelo también se desterró de los congresos locales, pero se llevó a otro órgano político, el Senado de la República. Yo aquí veo dos diferencias, la verdad me parece abismales, lo digo con toda sinceridad, y desde un punto de vista académico, porque por ejemplo lo que menciona la compañera de Guanajuato, o bueno, no sé dónde sea, pero a los soples se les aplica un examen que es aplicado por el Ceneval. El Ceneval sabemos que tiene ciertos estándares de calidad, lo utiliza la UNAM, por ejemplo, para su ingreso. Les aplican después como un segundo filtro un ensayo presencial, el cual es aplicado normalmente por instituciones de alto prestigio académicas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Colegio de México, el CIDE. Y después viene una entrevista, la cual se publicita en internet y se califica, aunque no tiene un peso, como ya al final ya queda en la facultad de los consejeros del INE, el designar quiénes van a ser los consejeros de los sople. Yo creo que este modelo me parece muy bueno, quizás podría ser perfectible en que los últimos lugares, los más altos, fueran elegidos por sorteo, porque totalmente inocularía cualquier injerencia de un partido político a nivel nacional que le dijera a un grupo de consejeros que fueron apoyados por dicho partido político, apoye a estos consejeros locales. Digo, bueno, ahora bien, en el caso de los magistrados electorales de las entidades federativas, no obstante que son un órgano que califica las decisiones de los soples,
su procedimiento es más laxo. ¿En qué sentido? En que no hay un examen, que usted ahorita propuso el examen, en que la entrevista no lleva el mismo, digamos, rigor, no hay una entrevista diseñada, y el ensayo que envían es un ensayo que pueden hacer desde su casa tranquilamente los aspirantes, o bueno, o quien lo haga, ¿no? O sea, digo, eso, o sea, bien, ahora bien, eso es, yo creo que el modelo, sí, yo creo que yo estoy de acuerdo en que la profesionalización de alguna manera inyectaría autonomía. Ahora bien, en el caso del Consejo General del INE que mencionaba ahí Jorge Reséndiz, en el proceso de designación de consejeros del año pasado, se aplicó un examen, pero no fue un examen aplicado por el Ceneval, se aplicó un examen aplicado por un comité. El comité estuvo, por algunos la asignación de algunos integrantes estuvo cuestionada de alguna manera, por su acercamiento con el poder. Entonces, yo digo, ya no era mi pregunta por ahí, pero sí creo que esto ayudaría mucho en que los mismos, y aprovechando que es una tertulia, que los mismos parámetros de evaluación que tienen los consejeros de los soples se extrapolaran a los magistrados electorales locales y a los consejeros electorales del INE, que sea el Ceneval que se meta, que se hagan ensayos presenciales, que se haga una entrevista y que al final se deje el sorteo, porque no podemos soslayar que, dicho a viva voz, que decían que el partido en el poder llevaba mano por tener mayoría en la Cámara de Diputados. Eso te decía digamos, en varios medios de comunicación. Entonces, bueno, esa es mi opinión y que perdón por haberme alargado tanto. Por favor, con todo gusto. Coincido, y aquí tendríamos que irnos, Luigi, a otra discusión, en otra dimensión, en donde yo veo criticable el esquema que se creó con la reforma política electoral de 2014. Y me refiero, en este caso, solamente a los soples, y luego podemos hablar de los tribunales locales. Respecto a esta nueva forma de hacerlo, era evidente que iba a venir el problema que usted planteó en la pregunta por escrito. El problema de que los congresos locales y, por supuesto, las gobernadoras o los gobernadores no quisieran seguir financiando de la manera que lo hacían a estos dos entes particularmente, a los soples, a los organismos públicos locales electorales y a los tribunales electorales, por un simple hecho. Esa reforma es una reforma claramente centralizadora, que claramente además puede llegar a ser una afrenta al federalismo mismo, porque estamos hablando de un organismo público local electoral que debe su autonomía constitucional a la Constitución local. Sin embargo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ordena que en la integración de su órgano, de su consejo, que es el órgano máximo de decisión, va a tener una intervención muy clara y finalmente va a establecer una relación de supra a subordinación, creo que eso nos debe quedar claro, de los soples respecto del INE. Cuando los soples no deben su autonomía al INE, no son subordinados jerárquicos del INE, y no tienen relación presupuestaria con el INE. Entonces tenemos algo que se iba a dar, sí o sí, que era yo gobernadora o yo gobernador, ¿cómo voy a estar financiando? Y así, porque así lo han dicho, ¿cómo voy a estar financiando o cómo va a estar financiando el gobierno estatal a un organismo que, para empezar, me mandan a quienes están encima en su estructura organizacional, a quienes están hasta arriba, desde el centro? Repito, no hay un fortalecimiento del federalismo. Y no solo eso, si nos vamos a analizar también el Servicio Profesional Nacional Electoral, por supuesto que también el INE está teniendo una injerencia muy clara en toda la contratación de todo el personal de esos soples. Y no solo eso, si nos vamos a las facultades de asunción, delegación y atracción que tiene el INE respecto de los asuntos, de las facultades y atribuciones que una constitución local le da a los soples, entonces estamos hablando
de que prácticamente a mí me recuerda otra figura que eran las delegaciones federales de las dependencias de la Administración Pública Federal que existían o que siguen existiendo en muchos casos en las entidades federativas. Solo que aquí no hay formalizada desde ningún punto de vista una relación de supra-subordinación entre el INE y los soples. Si nos vamos a los tribunales electorales locales, ahí tenemos también una prueba más de una política centralizadora, en donde desde el Senado de la República se designa a las magistradas y a los magistrados electorales locales, cuando esos tribunales deben el otorgamiento de su autonomía constitucional a una constitución local. Finalmente, la iniciativa de que haya tribunales y OPLES autónomos viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero el otorgamiento material lo da la Constitución local. Entonces, ¿cómo hablamos de un organismo autónomo? Aquí sí habría que preguntar, ¿autónomo de quién? ¿Autónomo de los poderes locales? Muy probablemente, en algún sentido. Pero definitivamente no estamos hablando de que sean autónomos ni del INE, y en este caso tampoco, por lo menos para su designación, del Senado de la República. Muchas gracias, Luigi. Gracias, Luigi. Gracias, doctor. Tocaré el turno a Fernanda y aprovecho para plantear una pregunta de Guillermo Pliego, que nos pregunta si los órganos constitucionales autónomos son una decisión de los tres poderes para desconcentrar el poder o son factores reales del poder en la actualidad. Fernanda, por favor, si nos ayuda realizando su pregunta o comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todas y todos los presentes. Gracias a la ponencia del doctor Said, a la investigación que ha realizado durante años y a las preguntas que se han realizado como retroalimentación en esta tertulia, sabemos la importancia que tienen los organismos constitucionales autónomos dentro de la democracia de nuestro país. Y a propósito de la creación de nuevos organismos constitucionales autónomos, sabemos que en México, a pesar de que ha existido una política de género desde hace ya varios años, no ha tenido los resultados que se necesitan para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Al contrario de ello, este tipo de conductas han aumentado y las acciones de gobierno aún no han sido suficientes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que la creación de un organismo constitucional autónomo pueda aportar más a la lucha contra la violencia y discriminación de las mujeres? Se me ocurre que, por ejemplo, InMujeres pueda ser este organismo constitucional autónomo, que se le brinden recursos propios que le permitan impulsar una política de Estado que coordine las acciones tanto de los poderes de la nación como de los tres órdenes de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Si es pertinente la creación de un organismo constitucional autónomo para llevar a cabo como política de Estado esta política de género, por supuesto que creo que es pertinente y voy a decirlo por qué. No solamente, Fernanda, existe InMujeres para esta finalidad. Yo veo que existen comisiones y muchas cosas, muchos órganos colegiados para velar por estas políticas en todas partes. En muchos entes públicos yo los he visto. Sin embargo, seguimos viendo que hay un rezago muy claro en estos temas. Y sigue habiendo la existencia otra vez de conflictos de interés de instituciones, no les voy a poner nombre, pero de instituciones diferentes, porque además son esfuerzos que se encuentran dispersos por todas partes y en los que estoy seguro invertimos mucho las mexicanas y los mexicanos en la creación de tantos organismos de este tipo, pero que finalmente esos organismos están dependiendo de alguno de los poderes o de alguna de las instituciones, si hablamos de instituciones educativas, si hablamos de muchas cosas, de alguno de esos lugares a los cuales es muy difícil que lleguen a sancionar o lleguen a recomendarles lo que se vaya a plantear que sea la figura con la que van a funcionar. Si hablamos de recomendaciones, pues las recomendaciones normalmente serían mucho más laxas.
Si hablamos de algún tipo de sanción, pues hablamos de que a veces no sancionarían. Entonces, lo que originalmente tendría que estar haciendo todo este esquema, que voy a ser muy sincero, Fernanda, no sé cuántas instituciones de este tipo existen. Yo por lo menos en el ámbito federal ubico a 3, pero en el ámbito estatal seguramente hay más, y en el ámbito municipal seguramente hay más, y seguramente en los poderes de la Unión hay más. No me queda claro ni cuántas son, ni cuáles son las diferencias, las facultades y atribuciones que cada una de ellas tiene. Entonces, una forma de concentrar muy bien todo eso y de hacerlo con la suficiente solvencia y con el suficiente nivel jerárquico para lograr que sean una realidad, yo no tengo duda de que sea el organismo constitucional autónomo, por una simple razón, porque el organismo constitucional autónomo tiene relaciones de coordinación con los demás poderes y, por supuesto, con las entidades federativas, en muchos casos. Entonces, si esto lo hacemos desde un organismo constitucional autónomo donde se conjunten todos estos esfuerzos, yo no tengo duda que, aunado a un avance cultural que podamos tener en los próximos años, logremos tener una institución pública con unas facultades y atribuciones lo suficientemente poderosas para lograr que los poderes que históricamente han sido hasta cierta medida ciegos ante la realidad, pues empiecen a visibilizarla de entrada y luego también empiecen a ponerle soluciones. Porque hoy seguimos hablando, como sucede con la corrupción, o el combate a la corrupción, seguimos hablando de una política con perspectiva de género que realmente no se ha llevado a la realidad en muchos de los casos. Entonces, contestando a la pregunta, mi respuesta es afirmativa, Fernanda. Un organismo constitucional autónomo, por el simple hecho del nivel jerárquico que tiene, puede ser mucho más productivo en este asunto que la amplia gama de instituciones que hoy tenemos y que, con base en los datos con que contamos, no han logrado una mejoría sustancial en estos temas. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, doctor. Permanece ahí la pregunta de Guillermo si los organismos públicos autónomos son una decisión de los 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, o son factores reales de poder. Bueno, hablaríamos de que son, no, yo no pensaría que son una decisión, y tampoco pensaría que son factores reales de poder. Yo pensaría que algunas funciones son funciones que históricamente desempeñaba alguno de los poderes, y particularmente es el Poder Ejecutivo el que más lo ha hecho, y también tenemos organismos autónomos que se encargan de ser una especie de garantía institucional para diversos derechos humanos que seguramente desde el inicio de la administración pública en México independiente, no existían necesidades que hoy se satisfacen, como la complejidad de las necesidades que hoy se satisfacen por la misma administración pública. Es decir, lo que estos organismos, no todos, pero algunos de ellos, hoy regulan, por ejemplo, son cosas que antes ni siquiera existían. Y me voy al tema de la protección de datos, por ejemplo, no era una necesidad de la sociedad hace algunos años. Me voy al tema de las telecomunicaciones, por supuesto que no ha habido esta complejidad en las telecomunicaciones desde los inicios de la administración pública, y por supuesto estaríamos hablando de órganos técnicos que en muchos casos desempeñan funciones que antes desempeñaban los poderes, pero también desempeñan funciones mucho más de mucho más reciente surgimiento, en razón de las necesidades también crecientes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo en la sociedad mexicana. Entonces, no lo vería como una decisión, y si hablamos de factores reales de poder, más bien yo hablaría de que son una respuesta del propio Estado, dentro de su estructura, para hacer frente a los factores reales de poder. Si nos vamos a un ente regulador como la COFESE, como la Comisión Federal de Competencia Económica, entonces hablamos de un ente regulador al que se le han dado las facultades y atribuciones suficientes
para hacer frente a factores reales de poder, como son las empresas a las que regula, los entes regulados, que son empresas muy poderosas, que son empresas con una capacidad corruptora muy especial, las que lo llevan a cabo, no todas, y que son empresas con una influencia muy clara en la sociedad. Entonces, desde el Estado, estamos creando instituciones que coadyuvan con el mismo para hacer frente a estos factores reales de poder. Muchas gracias, doctor. Me han pedido hacer el uso de la voz, pero quisiera, para mantener el orden, nos pregunta Jesús Espinosa, si, en su opinión, doctor, el INE como órgano constitucional autónomo debería contar con legitimación activa en acciones de inconstitucionalidad para impugnar leyes electorales federales o locales que presuntamente resulten contrarias a la Constitución. Y Víctor Hugo de la Vega Cruzado, en alcance a esta misma pregunta, nos pide complementarla un poquito y la complementa con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión, doctor, respecto a la posibilidad de que los OCA federales nacionales tengan legitimación para el ejercicio de acciones de inconstitucionalidad en sus respectivas materias? ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI y la Fiscalía General de la República sí y los demás no? Sí, yo pienso, entiendo el sentido de las preguntas y seguramente pienso como las personas que las formulan, que deberían tenerlo. Ya tenemos un avance en los últimos meses respecto a esta legitimación en el caso de los organismos constitucionales autónomos locales. ¿Y por qué no ha sucedido esto en todos los organismos constitucionales autónomos federales o nacionales? Pues creo que es por una muy clara pretensión por parte de los órganos políticos de seguir teniendo exclusivamente esta iniciativa y esta posibilidad de eso que ellos mismos le llaman un ejercicio soberano, toda vez que ellos son los que están representados, puesto que son los que acceden a los cargos por vía del voto popular directo, se siguen reservando esta parte, pero yo creo que el camino natural, y no tengo duda de que en los próximos años lo veremos, es que todos estos entes que además, en razón de su solvencia técnica, son los grandes expertos en esos temas, y debemos recordar aquí el concepto de Stephen Breyer de la deferencia técnica, deberían tener la legitimación activa para poder interponer este tipo de controles. Muchas gracias, doctor. Guillermo Pliego, si nos ayuda, por favor, abriendo su micrófono para formular su pregunta o comentario. De acuerdo, Guillermo. Muy bien. Doctor, han llegado un par de preguntas a través de las redes sociales. Me voy a permitir formular un par de preguntas. Si quieres, vamos una por una. Nos preguntan, en términos concretos y verificables, más allá del texto normativo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autonomía de órganos constitucionales? ¿Qué sucede cuando el diseño institucional que busca autonomía no se acompaña con la voluntad de ser autónomo? ¿Qué pasa cuando no se acompaña de la voluntad de ser autónomo por parte de los integrantes del propio ente o por parte de quién? Me imagino que debe ser esa la segunda parte de la pregunta, doctor. Pues se ve seriamente mermada la autonomía que se tuvo la pretensión de darle, por supuesto. Primero que todo, debemos recordar que las instituciones se encuentran integradas por mujeres y por hombres, y que mientras esas mujeres y esos hombres tengan la convicción de que en el ejercicio de la función pública tienen que actuar con esta autonomía y con un mandato muy claro que les da la Constitución y no busca el apoyo popular, pues es en ese momento en el que veremos fortalecido esto. Y un ejemplo muy claro que hoy tenemos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin decir ningún tipo de nombre, podemos ver que las diferentes etapas por las que ha pasado esta comisión
En algunos momentos ha sido más fuerte por quien la esté encabezando en el momento, porque lo haga con total dignidad y con total convicción de que debe cumplir con un papel sin buscar estar bien o con el poder o con un sector de la sociedad. Y también ha pasado por etapas en donde esa ombudsperson o ese ombudsperson no está tan convencido y, por supuesto, eso merma de manera muy clara la autonomía que se le pretendió dar a través, por vía del texto constitucional del que hablemos. Y retomando un poco el tema, y porque lo estoy leyendo, maestro Camacho, si me lo permite, Gerardo Acuaite, que debo decir que el maestro Gerardo Acuaite lo conozco muy bien, además de que tenemos una amistad y además un punto en común y una pasión en común, que son este tipo de entes, nos dice que en el último texto, lo señalo, hay un Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Sin embargo, debemos también decir, porque no todo es bueno con los autónomos, que ese Instituto de la Mujer no ha arrojado los resultados que se han esperado. Y esto nos lleva a la idea, complementando lo que Fernanda preguntaba, podríamos contar con un organismo constitucional autónomo federal o nacional, dependiendo del diseño, y por supuesto podríamos contar con organismos constitucionales autónomos encargados de este tipo de políticas, creando un sistema como ya existe con los órganos garantes de acceso a la información pública y protección de datos personales, o también como ya existe ese sistema en el tema electoral, o también como ya existe un inicio de sistema en el tema de protección y promoción de los derechos humanos, porque es un tema que sin duda se encuentra presente en todos los órdenes de gobierno y que sin duda también necesitaríamos de tener más de una institución encargada solo de eso, y esto sería una muy buena idea, siguiendo lo que nos dice Gerardo, respecto de una política con perspectiva de género que se vuelva una política de Estado en todos los órdenes de gobierno. Gracias, doctor. Le pediría a José Luis Benítez, por favor, si nos ayuda con su pregunta o su comentario. Gracias, maestro Alejandro Camacho. Doctor Saín, muchas gracias. Buenas tardes. Claro, si bien es cierto, la naturaleza de la unidad de inteligencia financiera es diversa, es otra, en su experiencia, ¿podría ser parte de la Fiscalía General de la República? No decir claramente que la unidad de inteligencia financiera se convirtiera en NOCA, porque a lo mejor ya estaríamos abusando de crear organismos constitucionales autónomos exprofeso para diversos controles. En esencia, la unidad de inteligencia financiera ¿podría entrar en la Fiscalía General de la República? Es cuanto, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí tendríamos que ver hasta dónde la Secretaría de Hacienda estaría dispuesta a deshacerse de parte de sus facultades, o si no deshacerse, compartirlas con la Fiscalía General de la República. Y con esto me refiero al acceso a toda la información que hay dentro del sistema financiero mexicano y a la cual tiene hoy, valga la redundancia, acceso a la unidad de inteligencia financiera por estar adscrita precisamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si la pregunta es, ¿sería ideal que estuviera dentro de la Fiscalía? Depende del momento, y lo aclaro, José Luis. Si hoy estamos viendo lo que estamos viendo entre la Fiscalía y la unidad, en que hay una discrepancia en muchos temas, y creo que eso nos ha quedado claro a todas y a todos, pues podría ser una respuesta afirmativa. Por supuesto que sería mejor que estuviera allá. Sin embargo, si habláramos de otro momento en que no hubiera esta discrepancia, no sé si fuera lo ideal. Aquí tendríamos que pensar hacia adelante y ver si pueden existir todavía las fricciones que hoy existen. Y las fricciones no me refiero a un tema político, que es algo que se ha dicho en diferentes foros. No lo sé, no tengo conocimiento de eso, pero sí podemos ver que en los criterios que manejan cada una de las dos instituciones ha habido una diferenciación muy clara. Y eso ha llevado a que varios de los asuntos que son ventilados ante ambas no lleguen a buen puerto y no se logre
lo que se persigue con las facultades y atribuciones que cuenta cada una de estas dos instituciones. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, doctor. Doctor, la verdad es que estamos sobre el tiempo, pero ha sido una charla muy enriquecedora. No quisiera irme sin formular una pregunta, un par de preguntas más, si estás de acuerdo, que nos han llegado por las redes sociales. Muchas gracias. Y al mismo tiempo, pues las invito a todas y a todos, si tienen alguna reflexión final, alguna pregunta final, pues la vayamos pensando. Nos preguntan, doctor, ¿es correcto que existan clasificaciones de los órganos autónomos? Es decir, supremacías dentro de los autónomos. En su caso, y esta es la eterna pregunta, ¿quién revisa a los que revisan? Efectivamente, una clasificación, creo que las clasificaciones en estos temas son muy útiles para la academia, pero a la hora del ejercicio de esas funciones públicas realmente no deberían tener efectos como establecer una supremacía de unos respecto de otros. ¿Quién revisa a los autónomos? Las mismas instituciones que revisan a todos los demás poderes. Y como ya lo hemos dicho, la revisión que se realiza a todos esos poderes creo que ha dejado mucho que desear, incluidos a los autónomos, porque cuando surge la crítica de ¿por qué los autónomos revisan y ellos nadie los revisa? Eso parecería ser más un discurso cargado de algún tipo de ideología que una realidad. Es un hecho cierto que la revisión, que la supervisión, control y vigilancia de las instituciones públicas en México ha dejado históricamente mucho que desear. Hay quienes dicen, hay que eliminarlos. Yo haría solo una pregunta. ¿Lo que existía antes de que los autónomos surgieran era mejor? Creo que la respuesta es muy clara y creo que la respuesta es no. Simplemente no era mejor. Y si hay alguien que diga que es mejor, pues tendría que comprobarlo. Yo no creo que alguien tenga las pruebas suficientes para decir esto, para afirmar esto y para sostenerlo. Lo que sí creo es que tenemos más pruebas quienes pensamos que la autonomía constitucional es indispensable en un sistema democrático como el de México de 2021. Entonces, ¿quién los revisa? Exactamente las mismas instituciones que revisan a todos los poderes. La Auditoría Superior de la Federación y la muy mermada titularidad de las Contralorías Internas designada desde la Cámara de Diputados. En muchos casos es muy mejorable, pero eso no ha sido una decisión del propio autónomo, porque el autónomo nunca ha dicho que él se va a vigilar a él mismo. Y cuando lo ha intentado, tenemos esa herramienta que es que se designe desde la Cámara de Diputados, que además tiene la facultad exclusiva de la aprobación del presupuesto anualmente. Entonces, sí hay quien los revise y los revisan las mismas instituciones que revisan a todos los demás poderes. Más bien la pregunta sería, ¿esas instituciones los han revisado a todos los poderes, incluidos a los autónomos, de manera correcta? Ahí creo que la respuesta sí sería negativa. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Mira, te quiero comentar que ha llegado a través de Facebook muchas felicitaciones. Felicidades a Toño Sein, dice Alicia Hoyo. Anita Sierra dice que es una excelente tertulia. Saludos de Luis Octavio Vado. Miguel Ángel López Vargas comenta que todo organismo público conforma gobierno, función administrativa del Estado, ficción jurídico-política tripartita, el incremento de organismos constitucionales autónomos, y lo leo, lo pone en mayúsculas, no atomizaría al Estado, son entes distintos, aunque complementarios. Estado, gobierno, poder y administración pública. Bueno, eso lo destaca ya desde hace algunos años el doctor Fix, la colaboración y no la confrontación, digamos. Doctor, hay una pregunta final que atiende a la primera parte de tu exposición. Dice, puesto que mencionó a las agencias independientes en Estados Unidos, ¿qué diferencia hay entre ese modelo de agencias norteamericanas y nuestro modelo de organismos constitucionales autónomos? Bueno, la primera diferencia es que la agencia administrativa independiente en Estados Unidos tiene 100 años más de historia, de entrada. Y eso
no es una diferencia menor en el sentido en el que esas agencias administrativas independientes dependen del Poder Ejecutivo, no se encuentran establecidas en la Constitución de los Estados Unidos, pero a pesar de que dependen del Ejecutivo, cuentan con una autonomía de facto muy poderosa, en la cual el jefe del Ejecutivo en los Estados Unidos difícilmente se atreve a entrometerse. El último ejemplo que tuvimos fue cuando se despidió al director del FBI y fue muy criticado el presidente en ese momento. Y en todos los demás casos, en el caso de la Food and Drug Administration, en muchos casos, hoy se tiene que esa deferencia técnica de la que habla y que ya lo señalábamos Stephen Breyer, es una realidad, y es una realidad por un tema cultural, en donde se acepta y se asume y además se reconoce que existen entes muy especializados frente a los cuales se debe tener un respeto muy especial, puesto que son entes que se dedican en su día a día a eso y solamente a eso. Incluso el Poder Judicial en los Estados Unidos lo respeta por un tema cultural más que por estar establecido en la Constitución, que es otra diferencia. Entonces, mientras en México apostamos por darle autonomía a las instituciones por vía del establecimiento de esta característica en la norma, en los Estados Unidos, y dado el avance de muchos años que nos lleva, ya no se opta por esa fórmula, sino por el hecho de señalarlo desde un principio que son autónomos, que son más que autónomos, independientes, y que realizan una tarea para lo cual son las y los especialistas. Entonces, esa es la diferencia fundamental, que uno se encuentra adscrito al Poder Ejecutivo, no se encuentra en la Constitución, lleva más de 100 años de historia por encima del autónomo, constitucional autónomo en México, y por supuesto que también la Agencia Administrativa Independiente en Estados Unidos, si nos vamos a revisar su historia, ha tenido los mismos cuestionamientos que ha tenido el organismo constitucional autónomo en México, desde el hecho de que sus integrantes no acceden al cargo por vía del voto popular, hasta el hecho que gastan mucho dinero, en algún momento se dijo allá eso, hasta el punto de que se encuentran separados de lo que verdaderamente quiere el pueblo. Eso ya lo vivieron, ya se consolidaron y hoy viven una autonomía de facto, basada en un tema cultural. En México todavía estamos a la mitad del camino. Por eso cuando me preguntan si se van a eliminar y si me preocupa que se les critique tanto, a mí no me preocupa que se les critique tanto. Es más, no me preocupa si algunos son eliminados. Es parte de la consolidación de la figura, yo así lo veo. Y mientras más se les cuestione, pues habrá más razones para contestar esos cuestionamientos. Quien no lo pueda contestar con trabajo, pues seguramente estará en riesgo de ser eliminada o eliminado. Quienes lo contesten con trabajo y con esa legitimidad que van ganando en el trabajo cotidiano, pues es en ese momento en el que se fortalecerá y en el que todas y todos estaremos convencidos, ahí la clave de que sean una decisión política fundamental, de la trascendencia que tienen. Hoy no podemos pensar en que se cuestione la autonomía del Banco de México, por ejemplo, y que un día solamente el presidente y el Poder Legislativo intenten una reforma constitucional sin antes pasar por un verdadero proceso deliberativo en toda la sociedad. Es impensable. Ya lo vimos hace un año con alguna propuesta que hubo de concentrar en un solo instituto a los entes reguladores. Simplemente recibió tantas críticas y fue tan confrontado por la academia y por diversos sectores, incluso por los sectores regulados, que no prosperó y dejó de intentarse, por lo menos en ese momento, esta iniciativa, y el conocido en ese momento como INMECOP, pues no logró el impacto en la sociedad que se requería que lograra para llevar a cabo un cambio de esa profundidad. Entonces, yo los veo esas diferencias básicamente, maestro Camacho.
Doctor, muchas gracias. No puedo pasar por alto. Hay muchas felicitaciones. Fabiola Guadalupe Chantes, Leonardo Saleta, Luis Villegas, Juan Alberto de la O, Jorge Reséndiz, Antonio Flores Aldaña, Fernanda Saturnino, Guillermo Pliego, Violeta Condado. Todas felicitaciones dirigidas hacia ti. Señalan que ha sido una excelente plática y yo, por supuesto, me sumo. Creo que ha sido un ejercicio necesario, un ejercicio de reflexión con un respeto académico, sin duda, que ha sido muy interesante y que nos deja muchas ideas, muchas líneas. Incluso yo invitaría a muchas de ustedes, muchas líneas de investigación para tesis de maestría, incluso tesis doctorales. Ahí lo pueden contrastar en estos ejercicios. ¿Por qué no cuestionar aquel clásico del doctor Diego Valadez, del doctor Carpizo? Hay muchas oportunidades, una minería de datos muy interesantes. Doctor, te invitaría, si fueras tan gentil, de darnos una reflexión final, por favor. Pues la reflexión final, de entrada, agradecerle a la Escuela Judicial Electoral, por supuesto, a su directora general, a la doctora Gabriela Rubalcaba. Agradecerte también, maestro Camacho, tu hospitalidad, tu amabilidad y además este intercambio tan rico y tan interesante de ideas. Y por supuesto agradecerle a mi amiga Bárbara García y agradecer a todas y a todos, a Luigi, a José Luis, a todas y todos quienes hemos participado hoy, a don Jorge, a Gerardo, a Marco Antonio Contreras. Agradecerles a todas y a todos su participación, el interés por un tema que repito, me apasiona, el interés por escuchar estas ideas y, por supuesto, ser muy enfático en señalar que hoy no se puede entender el México de 2021 sin la existencia de esos 8 organismos constitucionales autónomos federales o nacionales y esos 189 que hoy deben estar un poquito arriba, organismos constitucionales autónomos locales, que hacen que esos más de 80,000 millones de pesos que se invierte en estos organismos, en estos 200 organismos, nos haga reflexionar sobre la importancia de analizarlos profundamente, sobre la importancia de analizar en qué estamos invirtiendo esos más de 80,000 millones de pesos anuales y no solamente quedarnos en la muy básica discusión de si están bien o están mal y de si son un poder o no son un poder, o este tipo de discusiones que simplemente nos detienen para ir a otro nivel de discusión, a otra profundidad de discusión en la que sepamos si ese dinero que estamos invirtiendo está bien invertido y si esas instituciones que hemos creado con muchos esfuerzos de la sociedad civil, con muchos esfuerzos del gobierno, con muchos esfuerzos de todas y de todos los mexicanos, están haciendo su labor como la deben hacer, o debemos mejorarlos, o debemos cambiar el perfil, o qué debemos hacer para que hoy tengamos en México instituciones democráticas que sean respetadas, que además lleven a cabo el mandato que tienen de manera irrestricta y, por supuesto, que desde el mismo poder buscar esos cuestionamientos que se hagan con base en evidencia y no simplemente por algún tipo de consigna o ideología. En el momento en el que México transitemos a debates verdaderamente serios, es el momento en el que podremos mejorar esas instituciones a las que debemos tanto y a las que seguramente estaremos debiendo tanto en adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas y a todos. A nombre de la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, de las magistradas, de los magistrados que integran la Sala Superior de este Tribunal Electoral, te damos las gracias por compartir esta mañana con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, y te comprometemos a que en próximas ocasiones nos acompañes en algún otro ejercicio, pero particularmente gracias a todas y a todos ustedes que hacen que es su espacio, que sea un espacio respetuoso de debate, de análisis, de construcción, de diálogo, porque estamos convencidos que únicamente, así como lo ha señalado el doctor Marco Antonio Sein, únicamente a través de la construcción y del diálogo podremos perfeccionar las instituciones que han costado años a generaciones de mexicanas y de mexicanos. Así que
Les pediría si me acompañan abriendo su micrófono y dando un fuerte aplauso al doctor Saint. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.